Buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa Directo a tu CPU por Televisión Surimar, a cargo de la dirección del licenciado Juan Honorio, también transmitido por Virtual Televisión bajo la dirección de Jorge Carrión y por Telestar Televisión, Canal 3, Supercable, dirigido por Richard Huarcaya. Les saluda Jafet Carrión y el día de hoy vamos a presentarles un programa rumbo a las elecciones presidenciales 2026. El día de hoy nos acompaña el candidato Napoleón Becerra para que nos pueda ilustrar para las siguientes elecciones que se vienen. Él forma parte del Partido Trabajadores y Emprendedores del Perú, el PTE. También recordarles a nuestros televidentes y nuestros oyentes que usted puede ser el próximo invitado para ponerse en contacto con nosotros y así poder formar parte de este contrapunteo internacional de nuestro programa Directo a tu CPU. En esta ocasión nos acompañan nuestros panelistas internacionales como Eladia Montañez desde Nueva York, Estados Unidos, que es nuestro jurado principal el día de hoy, y desde Buenos Aires, Argentina, quizás uno de los inmigrantes peruanos con mayor conocimiento del tema migratorio, el doctor Jorge Pineda Alvarado. Desde Estados Unidos también, nuestro representante de la Fundación Universidad Hispana en Columbus, Ohio, el doctor Jorge Luis Gaviria. Desde Europa e Italia, el flamante finalista de nuestro concurso Macondos del siglo XXI, que también él es original de Colombia, Jaime Rodríguez Mate. Desde México, lindo y querido, nuestro honoris causa, el señor Alex Munguía Salazar. Gracias. Desde Acapulco, México, el periodista Carlos Llanes. Desde Madrid, España, nuestra jurado principal de la Fundación Universidad Hispana, escritora Matilde González López. Y desde España también a nuestro amigo Alain Le Boucher. A todos les damos la más cordial bienvenida y antes de empezar, aclararles también que para la siguiente rueda de preguntas le vamos a sugerir a nuestros panelistas que por favor sean concisos, claros, directos con sus preguntas. De preferencia, eviten extenderse para permitir que fluyan preguntas y respuestas. Y esta misma indicación va dirigida a nuestro candidato Napoleón. Sin nada más que decir, iniciamos con la rueda de preguntas. Le damos la palabra primeramente a nuestro jurado principal de la Fundación Universidad Hispana en Estados Unidos, la doctora Eladia Montañez Huarcaya. Bienvenida, doctora Eladia. El saludo fraterno a todos nuestros oyentes y televidentes que nos están mirando, y especialmente deseando la mejoría de nuestro director Jorge Carrión, y darte la bienvenida, Jafet, por tu juventud, esa bella edad de que la necesitamos urgente en nuestro país. Y también darle la bienvenida y el saludo al señor Napoleón Becerra García por su presencia y por responder a lo que le van a realizar algunas preguntas. Yo como peruana en el exterior, mi primera pregunta sería, dentro de su plan de gobierno, ¿cuál será su propuesta, por ejemplo, para los peruanos en el exterior?
porque hoy en este momento somos más de 4 millones y no sé si está considerando en su plan de gobierno. Esa sería la principal pregunta. Muchas gracias, doctora Eladia, por su pregunta. Ahora le damos la palabra al candidato Napoleón para que pueda responder a la pregunta. Bienvenido, candidato Napoleón Becerra. Por favor, su respuesta. Muy buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación. Agradecerles a todos los panelistas por darnos la oportunidad de salir al espacio televisivo y por las redes sociales. Concretamente, nosotros tenemos una gran preocupación como Partido de los Trabajadores y Emprendedores referente a nuestros hermanos que han emigrado a diversos países. Serán en un gobierno del Partido de los Trabajadores y Emprendedores nuestros principales embajadores en esos países para hermanar y gestar grandes proyectos que se tiene a través de la cooperación técnica internacional y a través de los libres tratados de comercio. Por primera vez en la historia, el Partido de los Trabajadores y Emprendedores tomará en cuenta a nuestros hermanos que están en los países para que juntos nos unamos en un desarrollo integral, especialmente para las grandes necesidades de nuestra patria. Ténganlo por seguro, hermanos compatriotas en el exterior, nosotros tenemos esa gran política para juntarnos, porque son ustedes los que han salido y tienen otra visión, una visión más amplia, una visión de emprendimiento. Yo saludo a nuestra compatriota Eladia, que nos ha hecho esta pregunta en Estados Unidos. Mucho cariño para todos ustedes. El Partido de los Trabajadores y Emprendedores es la esperanza y la luz para trabajar mancomunadamente. Gracias por su respuesta, señor candidato. Ahora vamos a darle la palabra al doctor Jorge Pineda para que pueda hacer la pregunta desde Buenos Aires. Bienvenido, doctor Jorge Pineda. Buenas noches, muchísimas gracias a la comisión directiva, Jorge Carrión, y a todos los participantes, que yo catalogo este diálogo al nivel más moderno por el medio que estamos comunicándonos, y podríamos decir que este es un paso muy grande del que necesita el Perú, una democratización amplia, profunda, donde solo la verdad y nada más que la verdad reina entre todos nosotros. Esto es lo que quiero preguntar, es a ver quién la va a responder. Si el Perú, el ritmo que está siguiendo, con el cambio de muchos presidentes que han habido en una semana como 3, pero ahora está estable, lo más llamativo es la moneda. El Perú, ¿cuál es el enemigo más importante que hay que combatir en el Perú? La pregunta. Vale, muchas gracias, doctor. Ahora le damos la palabra al candidato. Por favor, candidato, su respuesta, por favor. La primera medida es acabar con la violencia ciudadana, que miles de emprendedores están siendo coactados por el sicariato. Pero esta medida tiene que ser drásticamente convocando a 200,000 licenciados de las Fuerzas Armadas y con la experiencia que tenemos en la región de Cajamarca de las rondas campesinas, esa experiencia trasladarlo a todas las regiones, especialmente a las regiones con mayor incidencia de violencia. Pero sin embargo, esta medida drástica tiene que estar a la par con la reactivación económica. Para ello, estamos proponiendo que se cree el Banco del Emprendimiento manejado por la banca estatal, donde
a nuestros jóvenes, que tenemos en la actualidad 1,5 millones que no estudian ni trabajan, serán nuestra prioridad. Y a ese 1 millón de jóvenes que han emigrado a todos los países, también serán nuestra prioridad, porque ellos salieron por oportunidades. Y la tercera medida es luchar radicalmente contra ese mal endémico que es la corrupción, que el 40% del presupuesto se lleva en corrupción. 3 medidas inmediatas que hay que abordarlo con decisión política, pero radicalmente, con un equipo convencido del cambio. Ya no es momento para pestañear y para engañarnos a nuestros compatriotas. Gracias. Gracias por su respuesta, señor candidato. Ahora continuamos con Estados Unidos, ubicándonos en la representación de nuestra Fundación Universidad Hispana en Columbus, Ohio, y le damos la bienvenida al honorable doctor Jorge Luis Gaviria Linares. Bienvenido, doctor. Su pregunta, por favor. Sí, aquí en tiempo real, buenas noches para todos ustedes, siempre unándome y adhiriéndome a las buenas palabras iniciales de la doctora en cuanto a Nadia Montañez, en cuanto a que todos estamos aquí pendientes de la salud del doctor Jorge Carrió. Un placer, candidato Napoleón Becerra García, un honor de tenerlo aquí, y sobre todo cuando vemos que usted está en representación en estas elecciones generales en nombre no solamente como partido, sino de los trabajadores y emprendedores de esa hermana República de Perú, que al igual que todas las naciones de Latinoamérica, pues están muy golpeadas, sobre todo las poblaciones. Seguimos viendo, usted mencionaba la corrupción, la necesidad de abordar la seguridad, o entiéndase la inseguridad, que está campante por toda Latinoamérica y no solamente en el Perú. Yo quisiera que usted nos explicara en política cómo ayudar a los trabajadores, a los emprendedores, sobre todo en cuanto a cómo manejamos culturalmente, que no se les dé oportunidades como hemos visto en distintos países, y se nos ha dado a nosotros también oportunidades, y algunos podemos aprovecharla y otros más bien se aprovechan de la oportunidad que tiene que ver con la corrupción. ¿Cómo hacemos para enseñar a ese trabajador a darle la mejor herramienta que es la educación? ¿Cómo siendo inicialmente emprendedores puedan desarrollarse y así desarrollar una gran nación como siempre ha debido y será para el Perú? Un placer, candidato Napoleón Becerra. Gracias, doctor Jorge Luis Gaviria. Su respuesta, por favor, candidato. Gracias. Efectivamente, yo pertenezco a la Federación de Trabajadores Municipales del Perú. Me honro en ser dirigente nacional más de 20 años y trabajo en la administración pública 40 años. Hemos decidido los trabajadores en conjunto con los emprendedores tomar las riendas de direccionalidad de nuestra patria, porque ningún gobierno nos ha dado un derecho laboral. Los derechos que hemos adquirido, lo hemos hecho luchando en la calle, con despidos, con encarcelados y hasta con muertes. Y en lo que hacen los emprendedores, ningún gobierno lo ha fortalecido. Al contrario, hay gobiernos locales, regionales, el propio gobierno nacional lo coacta a través de los impuestos de la SUNAT en una bodeguita, pero sin embargo, a los empresarios grandes los condenan deudas, no pagan millones de impuestos. Nuestra propuesta es que el trabajador y el emprendedor nos unamos
para gestar una gran nación, generando y fortaleciendo la armonía entre peruanos, respetándonos el emprendedor, los derechos de los trabajadores y el trabajador, la inversión del emprendedor. De esa manera, juntos sacaremos en hombros nuestra patria y para ello proponemos lo siguiente. En el caso de los emprendedores, crear el Banco del Emprendimiento para generar un movimiento económico con un porcentaje del 1.5%, que hoy tenemos la banca más usurera del mundo en el Perú. Si uno tiene un proyecto de un negocio o de investigar, quiere un capital, pone dependiente de esa banca y le van a sacar los ojos en intereses. Esto hay que acabarlo. Esto es injusticia. Por eso es que ahora los trabajadores a lo largo y ancho del Perú y los emprendedores estamos haciendo política, porque solamente desarrollando políticamente y dando propuestas concretas para solucionar estos males, que no son de hoy, obviamente, es un arrastre de década tras década, de gobiernos incapaces, sobre todo de gobiernos corruptos, que en vez de gestar el desarrollo, se llenan los bolsillos con nuestros propios recursos. Por eso es que nosotros proponemos cadena perpetua. Aquel funcionario, juez, fiscal, alcalde, gobernador, que le robe el presupuesto al país, quitándole las esperanzas de desarrollo a nuestros jóvenes, el cuidado de nuestros niños y el cuidado de nuestros adultos mayores. Gracias. Muy bien, gracias, candidato. Ahora nos vamos hacia Europa, Italia, con el flamante finalista de nuestro concurso Macondos del siglo XXI, Jaime Rodríguez Mate. Que por favor le pedimos que encienda su cámara para que pueda hacer su pregunta. Gracias. Muy buenos días, muy buenas noches allá en Perú. Saludos a todos. Un solidario saludo también a Jorge Carrión. Quiero saludar también al candidato Napoleón Becerra. Muchas gracias por tenernos acá y tengo básicamente una pequeña pregunta dividida en dos pequeñas partes. La primera es, quisiera saber ¿qué piensa el candidato que sean las causas que mantienen a nuestros países latinoamericanos aún hoy, a pesar del tiempo transcurrido y la tecnología y el avance del mundo, en un subdesarrollo del que no podemos salir? ¿Cuáles son las causas de esas razones? Y luego quisiera saber cuáles son las recetas o las posibles soluciones que se pueden plantear que sean eficaces y que funcionen en el menor tiempo posible y que nos acerquen a estar al nivel de los otros países de primer mundo o llamados desarrollados. Muchas gracias, un saludo cordial a todos. Interesante pregunta, señor Jaime. Por favor, candidato, responda. Gracias. Bien. Una línea matriz de esas causas es la corrupción endémica de todos los tiempos que hemos tenido en el Perú, también en varios países de Sudamérica, que nuestros gobernantes, en vez de ser gestores del desarrollo, han sido gente que se ha lucrado. El caso del Perú, estos últimos 30 años, no hemos elegido presidentes, sino delincuentes, porque todos ellos están ligados a la corrupción. La otra causa es el narcotráfico, que no hemos podido contrarrestarlo porque también está la corrupción. Y la otra causa es la mediocridad de nuestros líderes que han tenido la oportunidad de dirigir nuestro país. Esa mediocridad nos ha llevado al atraso, al estancamiento, para que nuestros países, siendo tan ricos en la diversidad de la naturaleza, de minerales, etcétera, etcétera,
seamos tan pobres en el desarrollo humano, en el desarrollo social. Y las recetas para ellos es que hay que apostar totalmente por un cambio radical en la educación. Segundo, educación. Tercero, educación. Pero una educación no para salir de las universidades a tirar la mano a pedir trabajo. Una educación para que un profesional salga de las universidades a generar trabajo. Y eso tiene que ver mucho con la potencialización de una política pública que incentive la investigación. En mi país, en el Perú, no se hace mucha investigación a pesar que tenemos una diversidad de materias para investigar y las universidades privadas se lucran la educación y nuestra propuesta es generar un impuesto a estas universidades que han lucrado por tanto tiempo y no vamos a permitir más que se sigan lucrando, engañando a nuestros jóvenes a través de esta línea educativa. Lucharemos frontalmente contra la corrupción. Esa es otra receta donde en la administración pública retomaremos el concurso público para trabajar en la gestión pública por el nivel más bajo, ya no el tarjetazo ni el amiguismo, no convertirlo a la administración pública en tierra de nadie, sino preparar equipos técnicos y profesionales, sector por sector, para ese cambio radical. La tercera receta es industrializar la patria, industrializar el país. Es decir, el neoliberalismo nos ha vendido 222 empresas que eran nuestras. Hay que recuperarlo esas empresas porque han incumplido los contratos y vemos que solamente llevan nuestra riqueza en piedras y en polvo y nos devuelven productos con valor agregado donde vale 10, 20, 100 veces más. Hay que acabarlo con ello. Esas son nuestras recetas concretas. Gracias, candidato. Ahora nos vamos a México, lindo y querido nuevamente, para darle el pase a el doctor honoris causa, nuestro amigo Alex Munguía Salazar. Doctor, bienvenido. ¿Se encuentra ahí? Permítanme, aquí estamos. Miren, yo quisiera preguntarle al candidato sobre dos aspectos que son básicos y se han externado en la participación, si mal no recuerdo, del compañero de Colombia, en alusión a ¿qué podemos hacer para fortalecer o qué piensa él, el candidato, para establecer una cooperación real, cooperación científica, académica, para potencializar las capacidades de la región latinoamericana y no nada más que se quede en lo etéreo, en el discurso de una unión entre nuestros pueblos? Y esto me lleva a otro elemento. Si ustedes recuerdan, México había, si no roto, sí flexibilizado la relación con Perú a partir del proceso que se le sigue a Pedro Castillo. Yo quisiera comentarles que parte de la inquietud de México era precisamente para romper la lógica del racismo estructural que existe en nuestros países, donde al indígena se le ve como alguien sin importancia y donde una pseudo blanca oligarquía o del poder económico gobernante que se asume que no tiene ningún vínculo, ningún contacto con las necesidades estructurales de nuestros países, en este caso con el sector más vulnerable. Esta motivación es lo que lleva a México el haber exigido una respuesta, ¿no? Es decir, porque México vivió durante todo el siglo XIX una serie de agresiones por el mundo europeo, por los propios Estados Unidos, mutilando al país con 3,5 millones de kilómetros cuadrados de manera impune. Es decir, ante todo esto, México asumía esta preocupación por el tema de estos grupos que constituyen la base de nuestros pueblos y que sistemáticamente son
subordinados, son excluidos. Entonces, ¿qué puede hacer el candidato? Primero, si ha visualizado lo de cómo hacer efectivo esta cooperación y vinculación entre nuestros pueblos de manera objetiva en proyectos educativos, productivos, y por otro lado, cómo enfrentar esta lógica de exclusión estructural que existe en nuestros países. Por favor. Gracias, doctor. Muy buena pregunta. Pero por favor, les recordamos a todos que si pueden, sean concisos, sintéticos en sus preguntas. ¿De acuerdo? Candidato, por favor, su respuesta. Hay un dicho que dice, divide y reinarás. Eso es lo que han hecho filosóficamente en América, dividirnos. En el sueño de Bolívar, de la patria grande, en el sueño de Bolívar, de unificarnos los países hermanos, que tenemos arraigo en una cultura similar de desarrollo integral. En la pregunta que nos hace el compatriota de México, decirle que hay que usar ahora esa hermandad con la tecnología y avanzar el pueblo organizado, el pueblo explotado que ha estado por décadas a una integración latinoamericana más amplia, más fortalecida, más mancomunada, donde ese intercambio cultural, tecnológico, científico, yo diría hasta filosófico, nos dé una identidad mayor, una identidad más grande, más global. Y hay experiencias, hay afinidades. México, Colombia, Bolivia, Ecuador, ¿por qué no? Hacer esa patria grande que lo soñaba Bolívar. Pero además, nuestros compatriotas, seguramente de todos los países, están en todo el mundo. Cuando yo he mencionado la política exterior para nuestros compatriotas, que sean nuestros embajadores, que desarrollen las capacidades y las potencialidades de cada país y mostrarlo al mundo, porque soy un convencido que de América, incluyendo nuestro hermano de México, está la reserva moral de la humanidad, y hay que ir por ese camino del fortalecimiento a través de compartir esas experiencias ya vividas en algunos países. Saludo a México por este encaminamiento que se está dando y esperemos que también mi país iniciemos este cambio radical que estamos planteando con el Partido de los Trabajadores y Emprendedores. Gracias. Muchas gracias, candidato. Antes de pasar al siguiente panelista, les recordamos que si usted es candidato a la presidencia, por favor, de Perú, les pedimos que se pongan en contacto con nosotros, directo a tu CPU. También nos pueden encontrar en las redes sociales como Virtual TV, para que puedan venir y participar de este contrapunteo que tenemos a nivel internacional y también a nivel nacional. Ahora sí, pasamos a nuestro siguiente panelista. Desde España, Alain Legocher, que nos va a hacer su pregunta. Alain, ¿se encuentra ahí? Bienvenido. Hola, un saludo. ¿Me oyen? Sí, se lo oye. Vale, perfecto. Pues me gustaría saludar en primer lugar a todos. Un saludo especial al señor Napoleón Becerra por su presencia y deseo también la pronta recuperación de Jorge Carrión de su enfermedad. Y bueno, mi pregunta viene a raíz de que he estado revisando el documento del acta de fundación del partido, redactado en 2023. Y quería preguntar, porque aquí citan
que mediante la educación buscan obtener la igualdad de oportunidades entre las personas que no tienen tantos recursos para acceder, porque como bien sabemos, muchos de esos recursos de los que disponen las personas permiten también el acceso a títulos que validan, digamos, distintos tipos de educación, y ahí se da la desigualdad. Pero también me ha llamado la atención que en ese documento citen como base ideológica a escritores como, bueno, José Carlos Mariátegui y José María Argueda, que por supuesto son extremadamente relevantes, ¿no?, en el ámbito peruano, porque yo, por ejemplo, desde España he conocido a Argueda, he conocido Los Ríos Profundos, he conocido El Sexto, y eso gracias a la educación que he recibido ha sido posible conocer estas realidades que en España, por ejemplo, no suceden, y sí que suceden, por ejemplo, pues a lo largo de América. Entonces quería preguntarle qué cabida ve usted que tiene la educación, sobre todo la educación de la literatura, en su propuesta política. Eso sería mi pregunta y muchas gracias. Gracias por su pregunta, Alain. Ahora, por favor, el candidato Napoleón Becerra, por favor, conteste la pregunta. Gracias, aunque no se escuchó con claridad la pregunta por el ruido, la bulla que es, pero he tratado de captarlo. El tema es de educación. En mi país, la educación ha decaído los estándares mínimos que debe tener una educación de calidad, a raíz de la apertura en los años 90 de un sistema neoliberal, donde se dio a diestra y siniestra la apertura de universidades privadas, colegios privados. Se han lucrado y se siguen lucrando con la educación de nuestro pueblo, pero no una educación que genere cambios, que genere conciencia, que genere desarrollo, sino una educación que está generando dependencia, no creativa. Por eso es que, de acuerdo a nuestras estadísticas, tenemos 1,5 millones de jóvenes en mi país que no estudian ni trabajan. La prioridad del Partido de los Trabajadores y Emprendedores son ellos. Tenemos 400 institutos tecnológicos y pedagógicos que están casi vacíos por la mala direccionalidad de la política de los gobiernos de turno. La preocupación del Partido de los Trabajadores y Emprendedores es repotenciar a una educación productiva. Tenemos un gran instituto que se llama Sensico, que su filosofía es: se aprende haciendo. Nuestra educación en el Perú más se da teoría, el 80%, y práctica casi nada. Yo he dirigido en una región este instituto de Sensico y aprendí que esta filosofía que se aprende haciendo las cosas tiene más consolidación y un valor agregado inmediato para que nuestros jóvenes accedan a una mano de obra calificada y a mercados más abiertos. En ese ángulo, para el Partido de los Trabajadores y Emprendedores será prioridad la educación técnica superior, pero a nivel universitario será la investigación para generar nuevos conceptos y nuevos proyectos. Estamos en una educación en mi país estancada, ni para atrás ni para adelante. Por eso es que tenemos 1 millón de jóvenes que han emigrado hacia afuera en búsqueda de oportunidades. Entonces, por la mala direccionalidad que hemos tenido estos gobiernos que solamente se han dedicado a saquearlo. Gracias. Gracias, candidato.
Pero también aclarar que Alain se refería más a la parte de la literatura, que si su proyecto apoya, hasta qué punto apoya a la literatura o cómo hacer para que pueda aparecer en nuevos literatos. ¿Le gustaría que que vuelva a formular la pregunta? Sí, sí, sí. Sí, la pregunta es porque revisando este documento Ya, pues, de con esto, leí que tenían como base ideológica a José Carlos Mariátegui y a José María Argueda, un escritor pues cuya idea ha sido transmitida a través también de novelas como El Sexto, Los Ríos Profundos. Y me gustaría saber cómo valora su programa político la enseñanza a través de la literatura, porque veo que sus ideas también se basan, ¿no?, en ideas transmitidas a través de la obra literaria. Venga, muchas gracias. Sí, agradezco ahora si entendí con más claridad. Nuestro partido se funda en esos ideales de un gran visionario, un gran precursor que fue José Carlos Mariátegui, donde su filosofía en los 7 ensayos de la realidad peruana es que gestemos una sociedad sin calco ni copia, sino que sea creación heroica. Pero además, la síntesis de ese planteamiento lo genera José María Arguedas, donde nos indica que nosotros, para salir de este subdesarrollo, debemos sacudirnos de todas nuestras penurias y toda la sangre, direccionarnos a ese desarrollo. La literatura en mi país ha tenido una época de oro, con César Vallejo, Ricardo Palma, con Abraham Valdelomar, con Ciro Alegría, con grandes poetas como Mariano Melgar, como Salaberry. Me quedo chico en nombrar ilustres compatriotas que nos han dejado un legado. Nuestro compromiso y en honor a José Carlos Mariátegui, a nuestro Amauta, que lo deseamos acá, el papacholo, a nuestro José María Arguedas, es revalorar nuestra literatura, impulsando en todos los colegios esa reapertura, ese renacer de nuestros pensadores, y tengamos nuevos valores en este espacio que hoy más que nunca lo necesitamos, porque es el pensamiento genuino, es la ideología, es el alma de nuestro pueblo, la literatura y la cultura peruana. Espero ya haberlo respondido de otro ángulo. Gracias. Muy bien, gracias, candidato. Con esto finalizamos la primera ronda de preguntas. Ahora vamos a presentar la siguiente. No sin antes recordarles que nos encontramos con el candidato Napoleón Becerra García, presidente del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú, quien tiene como formación académica, es licenciado en Administración de Empresas, con estudios terminados en Maestría de Docencia y Gestión Educativa y doctorado en Administración de Empresas. Ahora sí, nos vamos de nuevo a Estados Unidos con el Montañez, quien nos va a hacer su pregunta para la siguiente ronda. Por favor, Eladia, su pregunta, por favor. Bueno, ahora va a esta pregunta. No sé si él como candidato se ha enterado que en Perú siempre ha habido inversión extranjera de otros países y han estado por un tiempo y se han salido. Y ahora último, no sé si se ha enterado que hay, en cuestión minería, que hay cierto país que ha comprado tierras a perpetuidad, que dentro
de la Constitución dentro de la rama general de tierras está totalmente prohibido. Y es una zona minera muy rica. No sé si él sabe sobre esta compra de tierras en Perú a perpetuidad. No le voy a decir el país para evitarme problemas, pero si él lo sabe, podría responderme a esta pregunta. Sí sabemos qué país, sí sabemos de esta atrocidad que se ha dado por esta Constitución que lo permite, y especialmente por quienes nos han gobernado y nos siguen gobernando. Esto no debe pasar más, y nuestra propuesta como Partido de los Trabajadores y Emprendedores es recuperarlo para de nuevo los peruanos seamos los propietarios genuinos, y revisaremos todo lo que son los contratos ley, y por eso una de las propuestas es que, teniendo una mayoría en el legislativo, daremos un decreto legislativo para retornar al artículo 307 de la Constitución de 1979, el cual indica que hay que castigar o todo aquel peruano investido de autoridad lo haga respetar esa Constitución, y de esa manera castigaremos y se irán a la cárcel. Eso es darle de nuevo dignidad a nuestros compatriotas, como lo hizo como ejemplo Juan Velasco Alvarado. Y ese ejemplo lo vamos a enarbolar. Necesitamos un gobierno fuerte, con coraje, decidido a hacer respetar los derechos de los verdaderos peruanos. No más que nos vean de tontos útiles ni de cholitos. Se acabó. Con el Partido de los Trabajadores y Emprendedores reivindicaremos nuestra patria, refundaremos la República, y estamos preparados para este propósito, porque tenemos el conocimiento, tenemos la experiencia y sobre todo tenemos la decencia y la fe de hacerlo para reivindicar a todos mis compatriotas. Gracias. Bueno, yo quisiera para aclarar, ¿no? Para aclarar. No sé si usted ha venido alguna vez aquí a Estados Unidos o ha visitado Nueva York. Le decía porque esta empresa, por si acaso, la que ha comprado esas tierras, no es Estados Unidos, es otro. Así es. Porque haber comprado a perpetuidad y sabiendo que no deben hacerlo, y entonces la corrupción, porque ahí está compuesto por un grupo de personas, o sea, los peruanos también. Y yo no sé, la sociedad civil no está participando. ¿Por qué? Porque hay miedo, está instalado. ¿Cómo podrían combatir usted? Porque las ideas están bien, lo que usted está proponiendo, sí, pero desde la acción es ya mucho más, porque esto ya es muchos años, o sea, no es de ahora, porque incluso hay videos. Por eso que es tan importante lo que estamos realizando ahora. Nosotros estamos entrevistándolo y usted está entregando sus propuestas, y eso nos sirva para que porque en este momento, por ejemplo, hay algunos que hasta mienten. No puede ser que sigamos escuchando mentiras. Soy autor de tal proyecto de ley, de tal ley, cuando ya existe. Entonces, en ese sentido, yo auguro que nuestro director se mejore y sigamos realizando estas entrevistas. Pero
Por si acaso le aclaro, así es que no es Estados Unidos el que compró esas tierras, es otro país. Y usted seguro que lo sabe. Así es que, gracias. Bien, yo no he dicho que haya sido Estados Unidos. Yo he dicho es el país de China y el país de Chile. Chile en Ica, Pisco, han comprado extensas tierras. Sí, no he dicho Estados Unidos, por si acaso. Bien, gracias, candidato. Lamentablemente me he quedado sin cámara, sin video, pero estamos continuando con la grabación del canal mismo. Así que no se preocupen si no me ven, solamente sigan mis indicaciones como estaban haciendo a un principio. ¿De acuerdo? Ahora seguimos con el doctor Jorge Pineda desde Buenos Aires. Por favor, Jorge Pineda, su pregunta. Sí. Quisiera preguntarle al candidato si su opinión sobre el grado de institucionalidad del Perú para poder gobernar, qué es lo que él haría, porque él habló de la Constitución del 79. Quisiera saber si él participa plenamente de todo eso, porque esa Constitución fue hecha por el APRA, siendo presidente de esa Cámara Constituyente Víctor Raúl Ayala Torre. Tal vez el mejor regalo que dio el APRA al Perú fue esa Constitución. Por lo mismo, merece un respeto muy importante, porque la he leído, la he estudiado, la he debatido muchísimas veces y no tiene nada que cambiarse, y eso lo felicito. Hay un artículo al cual yo le voy a preguntar. En el artículo 100 habla de que el grado de institucionalidad del Perú para su política exterior debe ser la generación de un parlamento latinoamericano o indoamericano, es decir, que seamos los Estados Unidos de Indoamérica. Es la única manera en que, siendo fuertes por la unión, solo por la unión, es que podemos conseguir los objetivos culturales, ponerlos en marcha, el proceso de industrialización, de culturización, porque tenemos un idioma único, sería una moneda única, tenemos hasta un Dios único, y nos unen hasta los mismos enemigos, los distintos imperialismos que están ansiando colonizarnos para seguir en este oprobio de Indoamérica. Su opinión, señor candidato, sobre qué es el Parlamento Latinoamericano para usted. Usted invocó también en algún momento la otra pregunta fue sobre José Carlos Mariátegui. Para mí, José Carlos Mariátegui tiene un gran mérito por la fundación del partido, pero él no presentó ninguna solución. Él pensó que venía el Partido Comunista y se arreglaba todo. Y eso fue mentira, porque el Partido Comunista nunca arregló nada. Al contrario. Bueno, estamos viendo que la debacle, la caída del comunismo han sido todos los partidos que han estado, los países que han estado con el Partido Comunista, es eso. Y aparte el otro candidato invoca a Simón Bolívar porque era unionista y todo lo demás, pero terminó separando al Perú, le separó Bolivia, le separó Ecuador, y bueno, y esas cosas, ¿no? La unión no se vio, la unión fue un discurso. Yo le quisiera preguntar sobre el caudal institucional que representa el Perú. Para mí, mi pregunta más concreta sería así. ¿Usted está capacitado? Y si nos puede poner sobre su opinión sobre el Parlamento Latinoamericano y el grado de institucionalidad con justicia y libertad, su ejercicio, frente al mundo. ¿Qué le parece? Gracias por su pregunta, doctor Pineda. Ahora le damos la palabra al candidato. Yo comparto la idea original de por qué se creó el Parlamento andino. Pero si ustedes han observado en el proceso que los gobiernos... No dije Parlamento andino, dije Parlamento latinoamericano o indoamericano, eso es otra cosa. Indoamericano. No se le ha dado el impulso por intereses individualistas. Y corrientes más, corrientes menos, se institucionalizó el Parlamento andino.
nosotros aspiramos a la preocupación de usted, que ojalá, y eso lo vamos a impulsar a ese parlamento latinoamericano, indoamericano, para que nos juntemos y seamos más prósperos en todo el desarrollo humano. Pero además, yo comparto cuando dice del socialismo, el comunismo, por eso rescatamos la frase de Mariátegui, que construyamos una sociedad sin calco ni copia, sino creación heroica como lo tuvimos con nuestros antepasados, un legado milenario que fue roto por Europa, nuestra identidad que hasta hoy no lo hemos podido rescatarlo. Y en el argumento de José María Arguedas, que todas las sangres tenemos que ponernos en la línea de acción para reconstruirnos una nueva identidad más allá ya de nuestro propio país, sino una América grande. En ese ángulo, nosotros sí creemos en la mancomunidad de estos países, que en algún momento va a llegar a fortalecer una gran potencia, pero esas voluntades políticas de los líderes sociales que tienen cada país. En nuestro caso, como el Perú, sí tenemos esa fe de contribuir a ese sueño, a ese anhelo de la integración latinoamericana. Muchas gracias, candidato. Ahora volvemos a Estados Unidos con nuestro representante de la Fundación Universidad Hispana en Columbus, Ohio, el doctor Jorge Gaviria Linares. Por favor, doctor, su pregunta. Muchas gracias. ¿Cómo proyecta el candidato Napoleón Becerra y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores una lucha seria una vez que asuman el gobierno contra la corrupción? Gracias. Por favor, candidato, su respuesta. Bien. Los últimos 30 años en mi país, la administración pública, que es la columna vertebral de la institucionalidad de un Estado, se ha vuelto rota, se ha distorsionado. Nuestra propuesta es retornar a esa carrera pública, es decir, todo aquel compatriota que quiera dar sus servicios técnicos y profesionales debe ingresar por concurso y en los niveles más bajos a la categoría que postula, ya sea auxiliar, ya sea técnico, ya sea profesional. Número 1. Número 2, hay que reestructurar donde están identificados los nidos de la corrupción, por ejemplo, eliminar las escuelas y oficiales de nuestra policía y de las Fuerzas Armadas, para que se genere una carrera de verdad y lleguen desde el inicio hasta general. Ese es un sistema que nos ha implantado este remedio de república, pero además una reestructuración en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, donde los jueces deben ser elegidos democráticamente, igual que los fiscales. Nuestros congresistas deben ser personas que van a servir al pueblo, no por la golearía que hoy tienen 7 personas a su cargo, donde le mochan el sueldo, donde tiene seguridad, movilidad. Nosotros estamos proponiendo que máximo 3 unidades impositivas, en mi país es 5.200 más o menos, que gane el presidente, 3 unidades impositivas, un promedio de 16.000 soles. Y ahí hacia abajo, todos los otros cargos jerárquicos. En la actualidad, un ministro gana 30.000
un congresista un promedio de 25,000, hay directores que ganan 40,000, mientras que nuestro pueblo, un sueldo mísero de 1,130 soles. Esa es una desigualdad tremenda. El Partido de los Trabajadores y Emprendedores va a acabar con esa planilla dorada, y mientras el Perú no se reactive, no va a haber aumento para esa plana jerárquica. Vamos a luchar frontalmente contra la corrupción, fortaleciendo el órgano de control que es nuestra Contraloría, que hoy solamente se dedica a hacer el control económico y financiero de las instituciones. No hace el control administrativo ni de gestión. Cada alcalde, cada gobernador, cada ministro no recompensa lo que gana con lo que produce. Entonces, es tierra de nadie. Y otra forma, luchar contra la corrupción, es cadena perpetua para aquellos funcionarios que se identifiquen que han adulterado las obras, pero no llevarles a cárceles doradas, sino al campo a trabajar y que se mantengan por sus propios medios, y el Estado les dará las herramientas, no como hoy, que invertimos 1,000 millones de soles en mantener 900,000 presos. Luchar contra la corrupción es prepararnos, es informarnos para servir y hacer bien las cosas. Luchar contra la corrupción es hacer equipos técnicos, visionarios, sector por sector, para que hagan este cambio radical que mi país requiere. Gracias. Muchas gracias, candidato. Gracias, candidato. Ahora volvemos a Italia, a Europa, para volver a presentarles a Jaime Rodríguez, nuestro finalista en el concurso Macondos del siglo XXI. Por favor, Jaime, su pregunta. Sí, muy buenas. Tengo una pregunta en concreto. Anteriormente, cuando estaba respondiendo el candidato mi pregunta, o cuando estaba presentando o respondiendo alguna pregunta, no recuerdo muy concretamente cuál era, dijo que una de las formas para poder incentivar el emprendimiento iba a ser el crear una banca de emprendedores que iba a prestar dinero con tipos de interés más bajos, dados que los tipos de interés actualmente en el Perú están muy altos. Una de las dos preguntas que quiero hacer concretamente es, dado que los tipos de interés en los bancos responden a la inflación, siendo altos cuando la inflación es alta y reduciéndose cuando la inflación es baja, ¿cómo va usted a lograr que este hipotético banco que va a crear tenga tasas de interés más bajas de las que tienen otros bancos si los otros bancos responden al mercado con sus tasas de interés? Entiendo que la única manera de mantener unas tasas de interés artificialmente más bajas en relación al mercado es con subvenciones públicas. No entiendo bien cómo funcionaría ese mecanismo. Si usted me lo puede explicar, le estaría agradecido. Y en relación a esa pregunta, quería entender yo también o quería preguntarle concretamente su opinión acerca de la nueva ola que está surgiendo en el mundo, cuyos abanderados principales son Donald Trump y Javier Milei, que proponen como teoría política y económica la reducción del Estado en la mayor medida posible para evitar un desborde del gasto público inútilmente y así reactivar la economía de los países. Me parece que esta segunda pregunta está relacionada directamente con el evitar subvenciones para hacer descender las tasas de interés de forma artificial en el mercado. Muchas gracias. Nosotros somos en el Perú un promedio de 11 millones de peruanos que vivimos del día a día, donde se levantan 3 de la mañana y regresan 10, 11 de la noche, llevando el pan a sus hogares para ese día.
y así se repite todos los días. Esto no debe continuar así. Por eso es que hemos propuesto, a través de la experiencia que se dio en la pandemia, que se cree el Banco del Emprendimiento, donde se destinó 60,000 millones para reactivar las empresas y generar empleo, pero las empresas avivarachas, criollas, que no les importa nada el hambre, la miseria de nuestro pueblo, se embolsicaron ese dinero y se capitalizaron, porque el interés era un 6%. Obviamente, esto tiene todo un procedimiento legal y administrativo. Nuestra propuesta está enmarcada por la situación que hoy vivimos en el Perú. Una violencia generalizada, que día a día nos matan por un celular o por algo que insignificante. Miles de emprendedores están coaccionados por el cupo de los sicarios. La Libertad, por ejemplo, está zonificado. ¿Qué banda tiene el control de esa zona? Cobrando su cupo. Tierra de nadie. Sin embargo, ahí hay un gobernador que se ha llamado o se ha denominado que tiene plata como cancha, que se ha lucrado con la educación, con sus universidades particulares y no paga un centavo de impuesto, porque están exonerados. Nosotros vamos a aplicar el impuesto, pero además, para que este proceso se dé y que se genere el Banco del Emprendimiento, es que debemos declarar a nuestro país en emergencia, porque estamos en UCI. Mi país necesita reactivarse, acabar con la violencia ciudadana, pero tener la reactivación económica. Y solo lo vamos a hacer inyectando. Tenemos más de 80,000 millones de dólares en reservas. ¿De qué nos sirve si nuestro pueblo está sucumbiendo, está desnutrido? Adultos mayores en las iglesias pidiendo un plato de comida como limosna. Nuestros jóvenes, una estampida, han salido por el país. 1,5 millones de jóvenes no estudian ni trabajan. Entonces, este país necesita reorientarse en su totalidad. Para ello es que, declarando en emergencia, convocaremos al Consejo de Guerra, que constitucionalmente nos permite para abordar estos grandes males, donde todos, las instituciones tutelares, orientemos este presupuesto para acabar en 6 meses la violencia ciudadana, reactivar nuestra economía, pero declarándolo en emergencia a nuestra patria. Espero que haya respondido a la pregunta del Muchas gracias, candidato. Ahora nos vamos a España con Alain. Por favor, Alain, su pregunta. Sí, hola de nuevo. Y ya que el señor candidato Napoleón Becerra ha sacado a colación el tema de la violencia, me gustaría preguntar sobre un tema relacionado con la violencia, porque pienso que la violencia ciudadana o la violencia hacia las personas es en parte un reflejo de la violencia estructural, de la violencia cultural que ejercemos contra la naturaleza o contra los recursos que la tierra nos dispone, nos provee a nosotros. Entonces quería preguntarle por su política ambiental o las políticas ambientales de su partido, un breve resumen en qué se basan y su opinión sobre por qué su partido adopta esas políticas. Eso es todo, muchas gracias.
Gracias, Elaine. Por favor, Napoleón Becerra, candidato, su respuesta, por favor. Es sobre el tema ambiental, me dijo, sobre la violencia. Sí, sobre el tema ambiental, las políticas ambientales de su partido. Bien. En estos últimos meses, tanto este gobierno indolente como estos congresistas que no nos representan han sacado leyes que están concesionando nuestros ríos, nuestras lagunas, nuestro bosque, etcétera, etcétera, para que grandes empresas transnacionales vengan, entre comillas, a desarrollar proyectos. El primer día de nuestro gobierno derogaremos esas leyes inhumanas que atentan contra el medio ambiente de nuestra patria. Impulsaremos la reforestación a nivel nacional, como se hizo en el gobierno de Velasco Alvarado, y gracias a ese programa tenemos como modelo en Cajamarca la Granja Porcón, que tiene más de 15,000 hectáreas y 5,000 ciudadanos viven muy adecuadamente, sin presencia de ningún tipo del Estado a través de sus instancias, ya sea gobierno local o regional. Son autónomos, hay paz, hay trabajo, hay desarrollo. Entonces, en pasados, en esa experiencia, el Partido de los Trabajadores y Emprendedores haremos esa gran reforestación a nivel nacional, pero también con plantas nativas, que muchas están en extensión. Hace un momento escuchaba que es bueno para las amígdalas. Hay una planta mágica en el país que se llama la tara, que lo usan mucho para hacer forros para cientos de automóviles. Pero si usted hace esa gárgara de la tara, inmediatamente le va a desinflamar las amígdalas y la garganta. Tenemos mucha diversidad para explotar y ser una potencia. De los 120 microclimas, mi país tiene un promedio de 80 y no lo sabemos explotar porque no tenemos políticas públicas para proteger nuestro ambiente. Por eso es que las grandes mineras nos hacen una contaminación y por debajo, como corre la coima a las autoridades, no castigan ese atropello, esa depredación que hacen con nuestras aguas, con nuestros bosques. Seremos firmes en defender nuestro medio ambiente, en defender nuestros ríos, en incentivar que se reactiven otra vez la forestación, tanto de árboles frutales como de otros árboles que tenemos como privilegio en nuestro país. Muchas gracias, candidato. Ahora, ya con esto damos finalizado la segunda ronda de preguntas. Ahora continuamos con la siguiente, por lo cual les voy a pedir que sea más que todo, más que una pregunta, una reflexión, y si pueden acompañada con la pregunta, y al final corto para poder culminar con esta reunión. ¿De acuerdo? Así que, por favor, remitirse a que la reflexión sea de minuto a minuto y medio, ¿de acuerdo? Ahora vamos a comenzar con Eladia Montañez, por favor. Gracias. Reflexión final. Gracias, realmente ha sido un placer y pues sus respuestas. Yo quisiera hacerle una pregunta. Tiene un nombre, bueno, sus padres le han puesto Napoleón y me imagino que sus padres habrán sido admiradores de Napoleón no sé de dónde viene su nombre. Y gracias por haber asistido y estar presente en esta entrevista. Bien, mi padre admiraba a Napoleón Bonaparte porque era pequeño, pero muy inteligente. También admiró a Julio César, y mi hermano mayor se llama César.
Y bueno, me puso Napoleón en honor a su padrino, que también se llamaba Napoleón, y que fue un gran hombre de bien, un ciudadano próspero, y él, mi padre, soñaba que yo me convirtiera como él. Casi me quiebro porque mi padre ha muerto hace 2 años y siempre lo digo en mi corazón. Gracias por la remembranza. Gracias, candidato. Ahora vamos a darle la palabra al doctor Jorge Pineda desde Buenos Aires. Ya su reflexión final o pregunta si desea, pero que no pase del minuto a minuto y medio, por favor. Bien. Gracias. Señor candidato, mi opinión es tal vez de que su partido, que es muy nuevo, me da la impresión que todavía no conoce la profundidad del daño en el Perú. Esa es la impresión, discúlpeme. Pero ¿sabe por qué lo digo? Lo digo como médico. Cuando un médico recibe un enfermo que le duele algo, que adolece de muchas cosas, ese médico se divide en 3 partes. Una parte es la clínica, y esa clínica puede ser en la urgencia sintomática, calmarle el dolor, bajarle la fiebre, etcétera. Pero mi pregunta es que usted no habló de las causas del hundimiento del Perú, del atraso del Perú. No se habló de nuestra masa andina, que sigue esperando como un milagro que vuelva Pachacútec a rescatarlo. Se desarrolla la costa. Estamos llenos de enemigos. El Perú ha sido el país que ha sido más atacado por muchos países. ¿Con quién no tuvo problemas limítrofes? Chile se apoderó, Ecuador a través de los chilenos que también quisieron apoderarse del norte, quisieron Tumbes, Jaén y Maina. Bolivia por ratos está con el Perú, por ratos en contra, se quiere unir a Chile para combatirlo al Perú. Esas cosas que hablan de la seguridad. Y aparte, volviendo a la seguridad interior del país. ¿Usted cree que el Perú se puede curar con las medidas de traer más policías? No, señor, ni siquiera la causa de la pena y condena perpetua, no, señor. Las causas, ¿cuáles son las causas del Perú? Esa es la que debemos estudiar como médicos, porque el político es un médico cuando toma un enfermo como el Perú. Un enfermo que no lo han podido matar, porque es muy fuerte el Perú. Es muy fuerte y no lo han podido matar. Ni las guerras, ni los malos políticos que la robaron, le estafaron. Sigue. Al contrario, el 70% de informalidad en el Perú ya no espera el cambio, ni tienen casi doctrina política. Ellos han hecho su mundo. Con eso viven, sobreviven y han traído su propio progreso. Pagan impuestos y trabajan. No necesitan del gobierno. Yo creo que sería bueno que usted nos diga, para usted, cuáles son las causas del atraso del Perú. Después, si en otra oportunidad vamos a hablar, le puedo adelantar algo. Las causas del Perú son lo que se llaman síndrome postraumático postconmocional. Ese síndrome traumático es la humillación que sufrió durante 300 años el Perú, que como ningún otro estado colonial sufrió eso. Hoy en día, el Perú, lo que usted mencionó, que se ha visto el racismo, el contrarracismo, que solo los blancos, no, nada de esto es cierto, señor. En Estados Unidos subió un negro por primera vez después de tanta discriminación. En el Perú también hubo un cholo, como fue Toledo. Yo creo que eso no está. En estos momentos el Perú lo que requiere es un partido que tenga una bandera de justicia social, que tenga una doctrina. Generalmente esa doctrina tiene que ser axiológica, revolucionaria, pegada a la justicia para poder tener la libertad. Y el tercer punto es el ejemplo histórico que tenemos de nuestros mártires, de sangre, sudor y lágrimas nunca consolados en el Perú. Hoy el Perú necesita un capital
político que está en crisis. La vida política del Perú está en crisis. La clase política hasta el día de hoy, salvo 2 o 3, pero lo demás es corrupción, es plata y no hay salvación por ahora. Esperamos mejores programas, más profundos. Acá se necesita estudiar más democracia, más cultura, para que haya libertad, pero con justicia. Con justicia, sin justicia no soñemos. Ese era mi punto de vista, su opinión, sobre mi opinión sería. Cabe aclarar que el doctor Pineda es uno de nuestros próceres de nuestra fundación y por eso le hemos permitido extenderse con su reflexión y pregunta, ya que con sus 92 años está aquí con nosotros hasta ahora en la noche. Así que ahora sí, candidato Napoleón, espero que como la figura legendaria que fue este personaje pueda hacerle frente a esta pregunta tan tajante y defenderse como lo hacía en sus batallas Napoleón Bonaparte. Ahora sí. Saludo el contexto que ha mencionado. Comparto esa frustración de más de 500 años que ha transcurrido en nuestra patria. Dice, yo ya mencioné 3 antecedentes o 3 causas. Una de ellas es la corrupción generalizada. Ya en 1850, González Prada decía que el Perú es un organismo enfermo. Donde pone el dedo sale pus. Y no ha cambiado nada de eso hasta hoy, porque esta corrupción se instaló en la colonia por la minera de mercurio en Huancavelica. Me habló de Toledo, que es un cholo, pero con una alineación extranjera, que no le interesó su raza, le interesó la plata, por eso está preso. La otra causa que le he mencionado es la mediocridad de quienes nos han gobernado siempre, de ese remedio de república. La otra causa es el narcotráfico, que no lo hemos podido sucumbir hasta hoy. Seguramente hay otras causas más, pero el quien les habla es un provinciano cajamarquino que se ha interesado, no de hoy, a hacer política. Tuve un gran maestro, Alfonso Barrantes Lingán, que me inculcó y me educó, y he tenido el privilegio de conducir instituciones públicas como gerente general para fajarme y adiestrarme, y hoy tener la oportunidad de haber gestado en más de 15 años el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, que recién el 5 de abril del 2024 hemos tenido el privilegio, sin recursos, que los partidos acá en el Perú tienen un dueño. Nosotros no nos creemos el dueño. Este partido es nacido del pueblo para construir con el pueblo, pero además para llegar al pueblo. Es nuestro legado que poco a poco iremos. Claro, yo no digo que ya estemos al 100% en lo ideal, pero somos el partido más consolidado, yo diría el más honesto, el más experimentado en el terreno, en la cancha, como decimos acá, en los gobiernos locales, gobierno regional y gobierno central. Tenemos un gran equipo sector por sector, preparándonos para ese gran día del triunfo, que sí estoy convencido que haremos justicia por mis compatriotas aguajunes de la selva, por mis compatriotas aymaras, por mis compatriotas de la costa y por mis compatriotas que hoy viven en todos los cerros.
invertiremos este manejo gubernamental para nuestro pueblo. Yo, agradecido por su inquietud del maestro, y que ojalá nos pueda seguir dando esas pautas, porque lo que queremos es reconstruir una identidad con nuestro legado milenario en el Amazúa, Amaqueya y Amayuya. Soldar nuestra identidad, que sí es posible, pero para ello tiene que haber voluntad política, líderes diferentes que quieran servir a la patria, no servirse. Gracias. Gracias, candidato, por su respuesta. Ahora, a nuestro concursante de Macondo del siglo XXI, Jaime Rodríguez, desde Italia, por favor, su reflexión final o pregunta. Gracias. ¿Se encuentra ahí? Sí, muy buena, muchas gracias. Sí, como reflexión final quisiera aportar algunos pensamientos muy brevemente. Creo que nosotros estamos como latinoamericanos llegando a la coyuntura definitiva en la que no cabe más la ya muy usada excusa de que la razón de nuestro subdesarrollo ha sido la colonización española. Ya han pasado en Colombia y en toda Latinoamérica 200 años desde el momento en que nosotros nos independizamos y empezamos a estructurar nuestro camino como repúblicas independientes. 200 años, no estamos hablando de 50, no estamos hablando de 20, estamos hablando de 100 más 100, 2 siglos, 200 años desde que nos independizamos. El victimismo barato e ideológico que pretende hacernos creer a los latinoamericanos como unas pobres víctimas y que por el hecho de ser víctimas somos incapaces de estructurar una democracia, democracias participativas que sean exitosas y que sean competitivas con los países del primer mundo y que continuamos a ser unas pseudocolonias de otros países, me parece absurda. Creo que tenemos que responsabilizarnos hoy en día de nuestra propia catástrofe humana, porque no es solo el Perú, uno de los países en Latinoamérica que está sumido en la criminalidad, en la violencia, en la pobreza. Creo que la mayoría de países de Latinoamérica están sumidos en esos problemas y es hora de que nosotros mismos, responsabilizándonos y entendiendo que las causas de nuestro malestar actual radican en otra cosa diferente de la colonia, podamos entender hacia dónde ir. Es decir, la única manera de mejorar y progresar es atribuyendo los problemas del presente a las causas verdaderas. Y una causa falsa que nos ha cegado para mejorar hacia el porvenir ha sido la blanda excusa del colonialismo. Quiero añadir que la colonización, como cosas malas, ha traído cosas muy positivas, demasiado positivas, como la tradición grecorromana y la hermosa lengua de la que todos participamos, y sobre todo un mestizaje que ha producido no solo una cultura riquísima en expresiones y en folclore, sino además unas posibilidades y una literatura fantástica. Un saludo, muchas gracias, Napoleón, por estar presente, ha sido un placer, gracias por las respuestas. Un buen día para todos. Muchas gracias. Gracias, Jaime, por hacer el sacrificio de estar con nosotros hasta estas horas, de seguramente madrugada ya en Europa. Te prometemos que vamos a hacer reuniones más temprano para que no estés trasnochándote. Bueno, así muchas que gracias. Gracias y nos disculpamos. Hasta luego. Ahora sí, vamos con el candidato. Gracias. Ahora sí vamos con el candidato Napoleón. Bien, en esa línea nosotros estamos definidos. Está bien el diagnóstico de la desgracia, pero ya no estamos para seguir quejándonos. Por eso es que los trabajadores, los emprendedores, hemos tomado la decisión de tomar las riendas de los destinos de nuestra patria. Se acabó el quejido. Nos sacudimos de todo aquel fantasma del pasado, pero sin romper nuestro legado milenario.
En ese ángulo, hoy con la ciencia y la tecnología, haremos uso, será nuestra herramienta o nuestras herramientas para romper esquemas, y por eso es que hemos planteado la reactivación económica. Se acabó la del pobrecito, se acabó del que le tenemos pena, porque los peruanos somos creativos. Lo que necesitamos es la palanca, el impulso, y ese es el banco del emprendimiento. Y estoy convencido que este modelo se generaliza en toda América. Somos una potencia, seremos una sociedad próspera, y compartimos que de una vez por todas arranquemos a reconstruirnos en una sociedad más justa, donde todos tengamos oportunidad de desarrollarnos, sobre todo de respetarnos, y que el ser humano tiene que ser ese fin supremo de nuestras comunidades y de nuestras sociedades. Gracias. Gracias, candidato. Ahora le damos la palabra a Alain para que pueda dar sus reflexiones finales y también disculparnos con él por tenerlo a estas horas de la madrugada, seguramente allá en España, obviamente. Gracias. Gracias. Por favor, Alain, tus reflexiones o preguntas. Sí, de acuerdo. Finales. Sí, es verdad que es tarde ya acá, son casi las 3 de la madrugada, pero doy las gracias por la invitación y es todo un honor poder estar aquí. Y respecto a la reflexión, pues me he dado cuenta a lo largo de todo este coloquio que hay varias similitudes, aunque sean situaciones bastante distintas, entre la situación política española y la que se proyecta en el Perú. Por ejemplo, aquí en España el gobierno actual propugna muchos casos de corrupción, hay mucha corrupción en el gobierno actual y se está viendo el descontento de la sociedad con respecto a eso. También en cuanto a la educación, la legislación actual, educativa, la ley educativa actual, habla mucho de igualdad de oportunidades, de educación inclusiva, de todos estos conceptos que, bueno, que realmente son hacia lo que debemos dirigirnos, pero en la práctica nos ceñimos a formas tradicionales de hace 150 años de la ley Moyano, que fue en 1857, la primera ley educativa española, que realmente no ha cambiado tanto, es decir, ha cambiado en la teoría, pero cuando se lleva a la práctica, cuando se pone en las aulas, realmente no vemos tanta evolución y es algo que si realmente cambia la legislación y no cambia en la práctica, pues no sirve para nada. Es algo en lo que en el ejercicio docente debemos dirigirnos también. Y bueno, finalmente también en España tenemos este problema de los separatismos, de los nacionalismos, que realmente hay una falta de unión entre ciertas naciones y España, y eso crea cierta rivalidad, ¿no? Ya no he oído del independentismo catalán, de los movimientos independientes también del País Vasco. Y quería reflexionar sobre eso, sobre todo desde mi tierra, que es la región de Murcia, porque a partir de estos independentismos también surgen ciertas rivalidades, por así decirlo, ciertas enemistades entre murcianos, por ejemplo, y los catalanes, pero no somos conscientes de que la región de Murcia nació como una taifa árabe conquistada por castellanos y repoblada por aragoneses, principalmente de Cataluña. Es decir, gente que hablaba catalán, y gran influencia de nuestro dialecto, el dialecto murciano, está influido por la lengua catalana. Así que debemos también unirnos y mirar hacia nuestro, nuestro interior y dejar de rivalizar tanto, y también mirar hacia Latinoamérica. Compartimos el mismo idioma y, como bien decía Jaime, comenzar a construir juntos. Y bueno, ya llevamos construyendo juntos muchos años, pero seguir construyendo juntos y no
intentar seguir echándonos las culpas los unos a los otros y construir juntos y mirar hacia adelante juntos. Gracias, Alain. Ahora continuamos para que Napoleón Becerra García, nuestro candidato, nos dé sus reflexiones finales y agradeciéndoles a todos por haber estado en esta reunión. Candidato, Gracias. por favor. Gracias a cada uno de ustedes. Felicitar este espacio que nos permite intercambiar ideas, respetándonos nuestras opiniones y saludándoles a cada uno de ustedes por el interés en esta reunión de reflexiones. Nadie es dueño de la verdad, solo somos constructores de nuestros propios ideales. Y lo más importante es el respeto mutuo que debemos tener los seres humanos. En ese ángulo, reiterar mi saludo a cada uno de ustedes y les espero que compartan, que nos ayuden. Mi país está en una crisis política de décadas, no es de ahorita esta crisis, una crisis moral de décadas, pero sí estamos convencidos que podemos levantar de nuevo esa esperanza a través del Partido de los Trabajadores, de los emprendedores. Seremos nosotros que en nuestros hombros llevemos a nuestro país a refundarlo con todo lo que hoy tenemos como herramientas: la información transversal y universal, la tecnología y la ciencia. El corazón de los peruanos está siempre con esa dinámica de latir cada vez que queremos todos tener una patria donde la igualdad, donde la justicia, donde la equidad social sea para todos. Gracias una vez más por sus preguntas, me han fortalecido y me han hecho también reflexionar. Muy agradecido a cada uno de ustedes, que Dios le bendiga. Desde ya, mi cariño y mi corazón desde mi patria, y ojalá Dios lo permita, el triunfo de nuestro partido, ganemos las elecciones del 2026, serán ustedes nuestros invitados especiales para ese cambio de mando. Estamos convencidos que lo vamos a ganar. Gracias. Hasta pronto. Gracias, candidato. Antes de terminar, quisiera hacerle una pregunta a los jóvenes peruanos como yo, aunque no solo peruanos, sino del mundo. ¿Qué mensaje les daría? Que luchen siempre por esos sueños, por esos ideales que se han trazado, que no se dejen vencer por las diferentes dificultades. Algún día van a lograr la meta, y lo hablo como experiencia. Hace 40 años soñé presidir un partido político en mi país, que es muy complejo, pero lo hemos logrado a puro punche, a pura paciencia. Y por eso mi reflexión a aquel joven que es el baluarte de toda sociedad, la fuerza que no doblegue, que nuestros países lo necesitamos para humanizarnos cada vez más, y hay que acabar con esa indolencia, con esa injusticia que los grupos de poder siempre han instalado para explotarnos al pueblo. Hay que levantarnos con nuestra voz, pero sobre todo informándonos, capacitándonos para servir con mayor elegancia a nuestro pueblo. Esa es mi reflexión a todos los jóvenes del Perú y del mundo. Somos el capital más importante de toda sociedad. Gracias. Gracias, candidato. Gracias por su respuesta.
Ahora sí, ya damos por culminada este contrapunteo, esta reunión, agradeciéndoles a todos, a Eladia, al doctor Jorge Pineda, al doctor Jorge Luis Gaviria Linares, a nuestro concursante del Macondo siglo XXI, Jaime Rodríguez, de México, al doctor honoris causa Alex Munguía, en México, el periodista Carlos Llanes, que no pudo estar con nosotros, al igual que Matilde López González. Les enviamos un saludo a ustedes y esperando que puedan participar para el siguiente contrapunteo con nuestro siguiente candidato. Y por último, a Alain Leboucher desde España, que también estuvo con nosotros. A todos les agradecemos por estar en la reunión. No se olviden visitarnos en nuestras redes para que usted pueda ser el próximo invitado como candidato a la presidencia del Perú por Directo a tu CPU, Televisión Surimar y a Telestar Supercable Canal 3. Hasta la próxima, queridos televidentes, y gracias por todo.